Bien, pues iniciamos el 2018 y siempre es interesante conocer cómo estará el panorama en diferentes rubros y sobre todo pues desde la economía personal o familiar. Es por eso que el día de hoy le doy la bienvenida al doctor Isaac Leobardo Sánchez, profesor investigador de la UACJ que nos acompañas. Bienvenido y pues feliz año, gracias por acompañarnos este día. Feliz año a todos y a todas y gracias por la invitación, Armando, para hablar precisamente de economía a principios del año, la que por cierto pues no pinta nada bien, desafortunadamente siempre trae uno malas noticias y estas malas noticias ya se reflejan de hecho en los bolsillos de todos y todas las que nos están viendo seguramente. Claro, iniciamos el año, iniciamos siempre con lo que llamamos la cuesta de enero Así y es. viene con ello vienen pues muchos pagos prediales, revalidaciones, adeudos, a veces deudas que se quedaron el año pasado en los bancos. Y bueno, ¿cómo salimos de todo esto? Pero para tener un panorama general también tenemos que entender cómo va la economía mexicana, cómo va Sí. este tema también del Tratado de Libre Comercio, cómo afectaron los sismos en el avance del país en estos temas. Es interesante. Sí, mira, para empezar, el año 2017 ya se publicaron algunas cifras. Una de ellas es cuánto creció el salario de los trabajadores, el salario general, y sí creció 4.4%, pero por el otro lado también creció la inflación, es decir, todos los precios de la economía, este creció 6.7%. Por lo tanto, si ustedes sacan la diferencia, eso nos da un 2.3 como valor, lo que significa que ese 2.3 es realmente cuánto decrecieron los salarios reales de los trabajadores. Digamos que esa es la cifra más preocupante, que el salario en el lugar real, en el lugar de incrementarse, se reduce. Y por el otro lado tenemos el tema del crecimiento económico de la economía, en general es bajo, alrededor del 2% para el año 2017 y se estima una cifra similar para este 2018. Entonces ya tienes dos cifras que te hablan de que las cosas no fueron bien. Por otro lado tenemos otra cifra que es la del empleo. El empleo formal en México hasta diciembre del año pasado se habían generado 3,5 millones de plazas, lo que es una buena cifra, porque en otros sexenios eso no había ocurrido. El problema que se tiene era nuevamente el del pago, el de la remuneración, porque los salarios son muy bajos. El 60% de esos nuevos empleos generados, de esos 3,5 millones, son de no más de 5, estaba exagerando, incluso de 3 salarios mínimos. Entonces, estás hablando de que es gente que sí tiene trabajo formal, pero es un trabajo que remunera poco. Y los que ganan más de 5 salarios mínimos, la cifra decreció de empleos en menos 9.6%. Es decir, en el rubro donde mejor se paga, los empleos en el lugar de que crecieran, se redujeron. Entonces, en términos generales, en 2017 es un mal año y en 2018 las cosas parecen que van a ser bastante similares. ¿Qué sucede en la frontera? Porque las fronteras siempre son un punto importante para medir, para entender cómo, por ejemplo, nosotros fronterizos, cómo nos afectan estos cambios en la economía y sobre todo ahora que estamos pues como en una recta final en el Tratado de Libre Comercio, en estas renegociaciones que se están dando y donde pues Estados Unidos parece que no dará marcha atrás, inclusive se habla de una desaparición del mismo. Sí, mira, en el caso de la frontera tenemos el riesgo de que el Telecán ya no continúe, pero ya bastantes analistas, aquí mismo en la universidad hemos estudiado el tema y es poco probable que se cancele, porque hay demasiados intereses creados alrededor del tratado que se verían trastornados por una eliminación. Lo más seguro es que se prolonguen las negociaciones y eso es en realidad lo que afecta a nuestra economía local aquí en la frontera, porque genera incertidumbre, genera para los grandes inversionistas la duda en relación a si van a crear una nueva planta o van a contratar a nuevo personal, etcétera. Entonces eso hace que nuestra economía aquí a nivel de Ciudad Juárez esté esperando una respuesta final que casi todos apuntan a que sería un Telecán 2.0, es decir, claro, una renegociación en la que se mejoran las condiciones para la economía norteamericana, y quiero ser enfático en eso, para la economía norteamericana. La economía mexicana va a seguir siendo una economía dependiente, es decir, que absorbe algunos beneficios, pero que tiene más costos que beneficios como resultado del tratado. Eso por un lado. Por el otro, la región sigue siendo una de las que mejores salarios paga y más empleos formales crea, y alguien que nos escucha dirá, bueno, a lo mejor este personaje está en un error. Bueno, hay que matizarlo, es decir, está tan mal el resto del país
que la mejor zona en materia económica es una de ellas es Ciudad Juárez, porque te estás comparando con una pobreza y una miseria absoluta que se enfrenta en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, etcétera. Entonces, cuando te comparas con ellos, sales muy bien. Pero si te comparas con países europeos o con Norteamérica, entonces las cosas ya se ponen en un contexto cuando hablamos, real. por ejemplo, que si le anexamos estas situaciones de fenómenos naturales como los sismos, como los ciclones o como estas depresiones tropicales que a veces en estas zonas del país pues acrecentan pues el número de damnificados, de pobreza, pues. Sí, claro, los eventos catastróficos naturales del año pasado también afectaron. Ya están saliendo algunas estimaciones, hablan de menos de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Como sea, es un valor alto, considerable, y sí hizo que la economía se ralentizara todavía más de la trayectoria que ya venía siguiendo. Claro, también estamos hablando de que el próximo año el gobierno estará pues teniendo también dificultades para lo que son las pensiones. Estamos hablando de que muchas personas estarán logrando su pensión, pero en el paquete económico 2018, ¿cómo se observa esto y cómo entender este movimiento del país? Mira, básicamente el tema pensionario es algo que ya se viene arrastrando de varios años, no es algo nuevo, es algo con lo que se tiene que lidiar año con año, que se proyecta en el presupuesto de la Federación, y este año nuevamente presiona y va a incrementarse como proporción del Producto Interno Bruto la deuda pública, porque es la única forma que se tiene de hacer frente a la presión del sistema pensionario mexicano. De hecho, en el área nuestra, en el área universitaria, ya hay al menos 5 universidades que en este momento están en quiebra, por decirte alguna, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Oaxaca, por mencionar al menos 3 casos, en los cuales ya no se tienen los recursos para hacer el pago de pensiones, y en algunos casos todavía peor, no se tienen los recursos para hacer el pago de los salarios de trabajadores tanto administrativos como docentes de estas universidades. Y la Federación está viendo la forma de salvarlo, pero es un problema realmente severo. Y esto en el sistema universitario, pero se extiende a otras esferas dentro del ámbito público. Claro, y cuando hablamos en el caso de la frontera, nosotros, el dólar, bueno, afecta a la economía de todo el mundo. ¿Cómo sientes que en el caso de México vamos a tener este dólar? Hemos visto que ha bajado en los últimos días, pero ¿cómo sientes si se da una cancelación del Telecán? Si también tenemos otro factor, el de las elecciones de este 2018. Claro, tenemos varios riesgos, como tú los has mencionado. Ahora, en específico con el tipo de cambio que aquí en la frontera nos preocupa mucho, va a seguir muy volátil. Va a estar rondando entre valores de 18 a 21 pesos por cada dólar. En términos nominales, esa sería la paridad que vamos a estar observando a lo largo del año. Y el principal efecto negativo de esto es que el Banco de México, para tratar de eliminar esa volatilidad, lo que hace es tratar de incrementar la tasa de interés. Y los incrementos en la tasa de interés, hoy la tasa de interés de referencia es de 7.25% anual. Cuando el Banco de México eleva la tasa de interés, lo que hace es restringir la inversión posible que se puede llevar a cabo en la economía, por un lado, e incrementar el costo del consumo de todos los que estamos en la economía, de trabajadores, de amas de casa, etcétera. Entonces tiene al menos dos efectos negativos de carácter contractivo. Entonces ese, digamos, sería el fenómeno más negativo de la volatilidad en el tipo de cambio. La otra aquí en la frontera, muy claro, es que encarece nuestras compras. Querámoslo o no, somos demasiado costumbristas, y aunque no sean mejores productos o no haya menores precios, de todas formas nosotros queremos cruzar a El Paso, Texas, en el caso de nosotros que vivimos aquí en Juárez, y gastar nuestro dinero allá. Y evidentemente un tipo de cambio caro pues hace que se limite mucho el volumen de lo que podemos comprar, y que de forma individual se perciba una pérdida de bienestar. En la sociedad estamos encontrando que se encuentran, pues ahora sí que el arranque, el inicio de estas campañas electorales que a veces en México parecen permanentes, pero estamos hablando de
¿qué seguridad hay para la economía en relación de que llegue tal o cual candidato al poder? Porque al final de cuentas esto se va a estar definiendo en el mes de julio de este Sí. mismo año. ¿Y qué seguros tiene México, el país, en relación precisamente a lo que pudiera a veces vaticinarse? Porque si llega tal o cual candidato, la economía va a estar mal. Claro. ¿Qué hay en ese sentido? Mira, yo creo que tenemos seguros, como bien dices. Uno de ellos, el más importante, son las reservas internacionales. Actualmente tenemos 172 mil millones de dólares en reservas en el Banco de México. Estas reservas, ¿para qué sirven? Bueno, para eventos donde se trata de atacar a nuestra moneda o a las condiciones básicas de nuestra economía. Entonces, por un lado está ese seguro, es quizás el más importante de todos. El otro es que el gobierno federal, a pesar de que lo critiquemos, sí ha logrado cierta estabilidad en las variables macroeconómicas y esa estabilidad le otorga seguridad a los inversionistas internacionales. Entonces hace que eso evite cualquier, digamos, desencuentro en nuestra economía. Serían los dos elementos principales. Ahora, el otro es que los tres candidatos, incluso el candidato de la izquierda con más fuerza, está asegurándose que los inversionistas internacionales, particularmente norteamericanos, tengan confianza en su proyecto porque le va a dar continuidad a el manejo de ciertas variables macroeconómicas. Y para que mandar el mensaje claro de esto, pues ya nombró aparentemente a los que serían su secretario de Economía y su secretario de Hacienda y Crédito Público, uno de los cuales, por cierto, es amigo de nosotros aquí en la universidad, Carlos Guerrero de Lizardi, que ha sido profesor durante muchos años del Tecnológico de Monterrey. Él es egresado de escuelas en Norteamérica y en el Reino Unido. Y por el otro lado, una historiadora del Colegio de México con experiencia en el ámbito de economía, egresada de la Universidad de Harvard. Entonces eso hace que ya no se preocupen tanto los hombres que toman decisiones en el mundo en relación a lo que puede ocurrir con México, de ganar la izquierda y de ganar la derecha y centro derecha, es decir, PAN o PRI, pues se sabe que es un continuismo del modelo económico vigente y por lo tanto se transitaría de manera ordenada. El problema está de fondo, el problema es que la política no se cambia con ninguno de los proyectos propuestos, la política económica, y eso sí nos preocupa a nosotros. Al menos yo desde la UACJ he estado haciendo investigación y he sugerido que se cambie la política monetaria por una en la cual se tenga como objetivo cuidar la estabilidad de precios, como se ha hecho, pero sumarle también el objetivo de que se genere crecimiento económico y se genere empleo. Eso por un lado. Indudablemente estamos hablando de que las personas en su familia, en su patrimonio, buscan una estabilidad, buscan tener ese ahorro. Claro. Y precisamente por eso nosotros quisimos proponerte solamente estas ideas y a nuestro público algunas ideas para mejorar nuestras finanzas, porque al final la economía pues redunda ahí en nuestra familia. No tenemos dinero, a veces no hay dinero para la despensa, para las cuestiones escolares. Y a ver, aquí alguno de ellos para que tú nos des una opinión. Haz un presupuesto, hay que hacer el presupuesto, ¿no? Sí, de entrada es importante saber cuánto ganamos y luego distribuirlo adecuadamente en los gastos que tú has dicho, particularmente educación, vestido, transporte, evidentemente alimentación, hacer una distribución adecuada de lo que nos ingresa. Y luego también calcular la posibilidad de endeudarnos, porque ahora es válido endeudarse, pero siempre y cuando se tenga la capacidad para realizar los retornos de lo que se ha pedido prestado, ¿no? Tener mucho cuidado. O al inicio de año, ¿verdad? Hay que pagar nuestras deudas. Ahora sí, ahora hay que estar pendientes y cumplir, porque si queremos un mejor país también hay que pagar impuestos y en este caso, como tú decías al principio, revalidación vehicular, en el caso de impuesto predial y en el caso de quienes ingresan a la escuela, bueno, pago de colegiaturas del nuevo semestre, en fin, hay que cubrir con todas estas obligaciones. ¿Cómo hacer al ahorro? A veces muchas personas o en los medios de comunicación algún economista dice, no, pues también hay que ahorrar, pero sí, sabemos que la capacidad de ahorro es limitada para el grueso del mexicano. Sí, claro. Ahora, quienes nos ven, seguramente algunos sí pueden ahorrar. ¿Y cómo pueden hacer esto posible? Yo creo que se puede hacer posible por medio de la reducción de gasto superfluo, de gasto en aquellas cosas, en objetos que realmente no necesitamos, a los que no
no son tan relevantes. Llámese te voy a poner ejemplos muy triviales, una cuenta de Netflix. A lo mejor si estamos tan apretados, yo creo que no es necesario estar viendo películas en casa. Podríamos eso depositarlo en una cuenta de ahorros para nuestro beneficio a largo plazo. A lo mejor no necesitamos cambiar el teléfono celular, también eso es algo muy trivial. Aparece el anuncio del nuevo teléfono, de la nueva marca, y ya inmediatamente queremos comprarlo por la vía del crédito, de contado. A lo mejor podemos esperarnos, seguir con el teléfono de siempre, haciendo llamadas, utilizando redes sociales, y tenemos un ahorro ahí que podemos canalizar nuevamente. Y esas fugas, ¿no? Esas salidas quizás a un restaurante, a limitarte a comprar algo en esos sentidos. Sí, se tiene, ahora, bien lo has dicho, la palabra clave en el ahorro es la limitación, porque el ahorro no es otra cosa que postergar el consumo presente por consumo futuro, es decir, estás dejando de consumir hoy para consumir en el futuro, y es una decisión que se toma de forma individual. Ahí decimos de broma en economía los keynesianos y los hayekianos. Los keynesianos son los que viven para el día de hoy, es decir, saben que la vida quizás mañana no va a haber, no va a existir, y entonces hay que hacer todo hoy y gastan todo hoy y no piensan en el ahorro. Y los hayekianos son aquellos que dicen, bueno, sí voy a vivir porque me cuido muy bien, porque hago ejercicio y por lo tanto voy a ahorrar. ¿Y para qué voy a ahorrar? Para vivir bien en el futuro, ¿no? Porque están pensando en el largo plazo. Yo creo que nuestra sociedad se divide en esos dos tipos de personas, los que viven para el día a día y los que planean y piensan a futuro. Este segundo grupo siempre es el más reducido. Normalmente todos queremos vivir el momento. Queremos gastar lo que tenemos y lo que no tenemos. Y entonces también yo creo que un propósito de este 2018 pudiera ser educarnos más y leer más sobre estos temas de finanzas y de finanzas personales, porque estas finanzas globales, estas finanzas a veces macroeconómicas, estos índices de repente no nos dicen nada, pero yo creo que al final de cuentas esto es lo que tendríamos que ir. Sí, tienes razón, hay que educarnos, hay que acercarse a la universidad. Aquí, por ejemplo, les podemos dar estos consejos que tú dices, aquí mismo en UACJ TV o en UACJ Radio podemos acercarles algunas ideas y básicamente que se acerquen con nosotros, porque lo que se debe hacer al final es un equilibrio. Y como básicamente lo que soy de la idea de que se acerquen, que les demos asesorías personalizadas, porque hay que conocer cuál es su presupuesto, cuáles son sus metas de consumo, y en función de eso hacer una recomendación de lo que sería mejor para ellos. Claro, ahí está. Recuerden esos puntos que les estamos compartiendo y que salen a colación con este panorama económico que estamos compartiendo con el doctor precisamente Isaac Leobardo Sánchez. Pues te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado y te invitamos el próximo mes para darle seguimiento, ¿no? A ver cómo vamos en esas finanzas. Ojalá que mejoremos, ojalá que nos vaya bien en el año, al menos de forma individual, porque ya te digo, de manera global es un escenario en realidad negativo el que se visualiza. Claro, y para ir viendo cómo se mueven esos índices del poder adquisitivo, de la cuestión remunerativa de nuestro país y sobre todo cómo avanza este tratado de libre comercio, esta renegociación. Perfecto, aquí estaremos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias el doctor Isaac Leobardo Sánchez, profesor investigador de la UACJ y coordinador de la revista Noesis. Hacemos con esto el cierre del programa del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.